todo lo que tiene que ver con la interpretación de los libros antiguos. ¿Con qué maravillas se ha encontrado usted en esta biblioteca en particular? Pues en esta biblioteca, si no me equivoco, esto habría que tener el dato muy claro, ¿no? Pero creo que es la biblioteca patrimonial más importante del Ecuador, porque estamos hablando, ellos saben mejor que yo, ¿no? Pero estamos hablando de más de 33.000 libros patrimoniales, que es una cosa fantástica, ¿no? Pasan de 10 los incunables que hay aquí en esta biblioteca, ¿no? Y tenemos libros pues fantásticos. El valor de un libro antiguo no solo es por su antigüedad, que también, sino también por muchos datos que puede contener el libro, Por ¿no? ejemplo. Por ejemplo, ¿quién lo poseyó? Hace poco, Ramiro Endara, aquí presente, encontró un libro que llevaba la firma de Fray Pedro Bedón. ¿Es así, Ramiro? Sí, correcto. Bueno, pues, o sea, a lo mejor no es el libro más antiguo de todos, pero es que ese libro fue Y es un del incunable, uso. ¿no? Ese no es un incunable, pero eso no importa, porque fíjate, imagínense que tenemos la firma de Fray Pedro Bedón, que es, bueno, pues quien, por ejemplo, hizo la Virgen del Rosario de la Escalera, que está en este convento, que es una joya fantástica. Es el florón, digamos, de las cosas antiguas aquí de Quito, que se ha salvado de puro milagro y que, entre paréntesis, pues también la Fundación Conserva Arte Ecuador la ha puesto en su lugar, la ha restaurado. Entonces, quiero decir, depende, ¿no? Como digo. ¿Y qué es un libro incunable? Verá, usted sabe que no la imprenta, sino la imprenta de tipos móviles nace de manos de Johann Gutenberg en Alemania hacia 1450. No sabemos con exactitud ni cuál fue. Hay un libro que es la Biblia de 42 líneas que hizo Gutenberg, se considera el primero. No está tan claro, pero bueno, en torno a 1450 nace la imprenta de tipos móviles. Los primeros libros, claro, pues aquello era totalmente nuevo. Un incunable es todo libro impreso desde los inicios de la imprenta hasta el 1 de enero de 1501, en esos primeros 50 años de vida de la imprenta. No hay que decir que son joyas, auténticas joyas. Es decir, de esos primeros tipos móviles. La imprenta, o sea, la imprenta ya existía como tal, por ejemplo, en el Extremo Oriente y en otros sitios. Existía un vaciado que se imprimía y ya. La clave de la imprenta es que los tipos móviles son las letritas que se van combinando en una plancha para luego hacer la página. No sé si me explico. Sí. Ese es el gran invento, ¿no? Y estos libros todavía no había los tipos móviles. Es que hasta que se empiezan a imprimir los libros con esas máquinas, con esos tórculos, todo libro se escribía a mano. Si usted quería tener una copia de un libro, o lo copiaba usted, que eso era muy común, o lo mandaba a copiar. Entonces los incunables son los que están en este nacimiento de la imprenta. O sea, desde que nace la imprenta de Gutenberg, hacia 1450, hasta 1500 son incunables. De 1500 al 1 de enero de 1521 se les llama postincunables. Son muy similares y también muy valiosos. O sea, un libro incunable no tiene precio, no tiene precio. ¿Por qué 1500? ¿Qué marca esa fecha o por qué se establece esa fecha? Así ¿Y algún invento, alguna transformación? No, así se ha escogido. Vamos a decir que, verá, cuando nace la imprenta era una novedad. Y siempre, en todas las épocas, hay personas que consideran que toda novedad, como es nueva, es mala. Entonces, y tenemos muchos testimonios de tipos que decían, en mi biblioteca jamás entrará uno de esos libros. Pero claro, empezaron a darse cuenta de que el libro impreso es muchísimo más barato que el libro copiado a mano. Más fiable, ¿no? Y bueno, que eso era un gran negocio. Era un gran negocio. Y en los primeros años de la imprenta, en esos 50, 70 años que le estoy diciendo, iban haciendo pruebas.
Primero intentaban imitar como fuera el producto que ya existía, que es el libro escrito a mano, con una letra gótica, por ejemplo, muy similar a la que se escribía a mano. Luego se dieron cuenta de que les salía mejor capitular la primera del párrafo, se hacía muy adornada, muy bonita, pues dejaban un espacio y en el libro impreso luego venía un señor o una señora y pintaba la letra. Bueno, luego se dieron cuenta que si hacían una matriz para esa letra, les salía más barato, el libro se vende mejor. Entonces, allá por 1500, 1520, ya ciertos modos de hacer las cosas ya están sistematizados. Por ejemplo, el libro que nace con la imprenta no tiene una portada como nosotros la conocemos. No, empiezan a contar toda una historia de no sé qué, pero la fecha donde se imprimió el título del libro viene al final en un parrafito que se llama colofón. Al final del libro. Sí, no al principio. Pero pronto se dieron cuenta de que si tú, para vender el libro, utilizas la primera página y ahí explicas cuál es el título, cómo el autor es muy sabio y cómo el libro está muy... lo vendes mejor, ¿no? O sea, enseguida empezaron a darse cuenta de que el libro impreso, aparte de difundir enormemente la cultura, pues también era un negocio, ¿no? Y hay muchas anécdotas sobre eso, ¿no? Y además de estos incunables, aquí hay estas dos Biblias políglotas. Sí. Cuéntame las características de estas dos. A finales ya del siglo XV, inicios del XVI, cuando empezaron a darse cuenta de que el libro era una cosa tan valiosa, comenzó este fenómeno de las Biblias políglotas. La primera de todas fue la Políglota Complutense, hecha en Alcalá de Henares, España, pagada por el cardenal Cisneros, ¿no? Era una Biblia en auténtico prodigio editorial, un auténtico prodigio editorial. Se imprimieron 600 copias y sobreviven, se han contado 123. Pero a partir de ahí hubo diversas Biblias políglotas. La idea era reunir en varios volúmenes, que claro, son grandes como demonios, ¿no? Casi como ese, pues el texto de la Biblia en las lenguas antiguas, que le sirven al filólogo, sobre todo al teólogo, a la persona culta, para acceder al significado, digamos, de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, claro, eran obras bien cuidadas, bien caras, no sé cómo decir, ¿no? En esta biblioteca hay dos Biblias políglotas, ambas del siglo XVII. La políglota que se llama de París, que tiene 9 volúmenes, o sea, para matar al gato, o sea, si se cae encima del gato, muere el gato, porque son unos volúmenes, ¿no? Son 9 volúmenes y esa políglota está escrita en 7 lenguas antiguas. Ya. 7. Y luego existe vamos a decir, una políglota un poco posterior, que es la que se llama la políglota de Walton, porque estuvo a cargo de un sacerdote que llegó a ser obispo anglicano, Brian Walton, ¿no? Es la mejor de todas, hasta el día de hoy se usa y está en 6 volúmenes monumentales más un último volumen de diccionarios, ¿no? Entonces son dos obras pues, que dan testimonio, digamos, de qué hacen aquí en Quito. ¿Cómo llegan acá? Claro, o sea, lo que quiero que usted se dé cuenta es que aquí no estamos en mitad de la vieja Europa. Estamos en un continente que entra en contacto con la cultura occidental a finales del siglo XV. O sea, por ejemplo, el libro más antiguo que tenemos en esta biblioteca es un incunable de 1482. Es una 1482. Editada, salvo que me esté equivocando ahora o me acuerde mal, en Venecia, Italia. Ahora usted piense en lo que estamos diciendo. 1482, Venecia, Italia. Es que los europeos llegan a las Américas 10 años después. Y la ciudad de Quito, donde este libro se conserva más de 500 años después,
La ciudad mestiza de Quito fue fundada en 1534. No sé si se da cuenta. La diferencia. O sea, es que ese libro, verá, ese libro es un incunable, por tanto valioso por sí mismo, aunque estuviera en Venecia, donde se imprimió. Pero es que ese libro sale de Italia, llega a un puerto de la corona española, seguramente Sevilla. Atraviesa durante meses, en un viaje bien peligroso, el Océano Atlántico. Llega a un puerto de entrada en las Américas, probablemente Cartagena de Indias. Luego atraviesa 3.000 kilómetros y no había autopistas. O sea, a lomo de mulas, en el camino del Inca, como se pudiera, ese libro va desde Cartagena de Indias, atraviesa toda Colombia, Popayán, llega aquí a Quito y más de 500 años está aquí conservado. O sea, no sé si se da cuenta, es tan increíble. La distancia y el tiempo que aquí pasa. hay muchos, primero es increíble que alguien que va a hacer todo ese viaje se gaste un dineral, porque los libros no eran baratos, en comprar ese libro. Lo lleva en su saco, en el barco, en la mula. Y después de la Fundación de Quito nace esta biblioteca y el libro amorosamente es depositado aquí, donde pasa pues 300 años más. Es increíble. A mí me gusta mucho decir esto. Usted piense en sí misma y en todo lo que tiene dentro de 500 años. Este aparatito con el que graba, desaparecido, muerto, sus gafas, su ropa, usted misma. La casa donde vive se va a hundir antes que la Catedral de Quito. Seguro. Aunque esté hecha en el año pasado o estén construyéndola ahora. Dentro de 500 años no queda nada. ¿Qué queda de las personas? Yo voy a hablar de mí mismo. Yo me acuerdo del abuelito al que conocí, pero de sus papás hay alguna vieja foto. Y del papá de los papás ni sé el nombre, ni qué hizo, ni cómo se llamó, ni dónde está, ni sé nada. En cambio, este libro, que tiene, como le digo, más de 500 años, está aquí. O sea, es maravilloso, es maravilloso. O sea, es increíble. El libro, usted piense que es un objeto físico, en primer lugar, valioso en sí mismo, y es también un objeto espiritual. Esto lo diremos en el congreso que vamos a tener dentro de unos días, ¿no? Sí. Hay que interpretar el libro. ¿Quién lo poseyó? Todos tenemos la costumbre, a veces, de poner el nombre, de apuntar lo que nos pareció interesante, no sé. Hay una historia también personal en el libro. Sí. ¿Quién lo usó? Libros que son un poco más modernos, a lo mejor el autor lo dedicó, ¿no? Por ejemplo, en San Agustín encontramos un libro que es una obra, es de 1932, pero es una de las obras del padre Aurelio Espinosa Polit, firmada por él, dedicada a la comunidad. Bueno, y por ejemplo, dentro de unos días en el Congreso vamos a ver libros que tienen toda una historia de nombres, sabemos por dónde han pasado, ¿no? Ahora, sí. Quería que por favor nos interprete este libro. A ver, ¿este libro cuál es? Incunable. Este es el incunable, ¿no? Sí. A ver, ¿este es el incunable o no? Sí, este es. No, ¿qué va a ser este? Sí. Este es. Este es el del cardenal Cayetano, ¿verdad? Sí. Que hemos visto, ¿no? Pero claro, vea por ejemplo este libro, ¿no? Salvo que nosotros nos estemos equivocando. Está firmado por Bedón este. Claro. Ad usum fratris Petri Bedón. Los frailes, como hacen voto de pobreza, las órdenes mendicantes, como franciscanos o dominicos de este convento, no estaba bonito de decir, este libro es mío. No, porque yo he hecho voto de pobreza. Entonces, este libro mío, yo digo que está a mi uso. Entonces existía esa frase, ¿no? Este libro está para el uso de Fray Pedro Bedón. Entonces, el libro ya es valioso en sí mismo, ¿no? Es un comentario del cardenal Cayetano a la secunda secunde, es decir, a la segunda parte de la segunda parte de la Suma Teológica de Santo Tomás, ¿no? Pero tiene también el valor de que perteneció nada más y nada menos que a Fray Pedro Bedón. Habría que ver, ¿y aquí qué pone? Bueno, pues hay que descubrirlo. ¿Y aquí quién escribió esto en la tapa? Son
cosas bien importantes, ¿no? Aquí sí. ¿Eh? Bueno, ese es el escudo del cardenal Cayetano, ¿no? Estos colgantes y el sombrero quieren decir que era cardenal y este es el escudo de su familia, ¿no? ¿Y lo Pero que bueno. encontramos alrededor qué es? Bueno, usted compra un libro hoy y le sale por detrás la foto del autor, una foto que ha hecho un fotógrafo, la portada está en colores que puedan atraer para que se venda el libro, ¿no? Pues sí, en los libros antiguos igual. O sea, el texto es el texto, pero hombre, la primera página en este libro ya tiene portada, como le digo, bueno, pues tiene que ser bonita. Y más los antiguos que le daban tanta importancia, digamos, a la imagen, ¿no? Entonces, tenemos el título en rojo como el escudo del cardenal Cayetano. Y luego, pues, cosas alusivas, digamos, al tema, ¿no? Bueno, pues entonces aquí sabe, Averroes, Teofrasto, que era el discípulo de Aristóteles, Santo Tomás, el mismo Cayetano, le ve con el sombrero de cardenal, ¿no? Lo que está ahí acabando. Claro, San Alberto Magno, queremos decir, ¿no? Duns Scoto, ¿no? En fin, o sea, ya no está diciendo que el libro es de filosofía, ¿no? Imagínese este libro, que estaba yo por ver la fecha, pero no sé si viene el colofón, no viene aquí, ¿no? Pero bueno, eso no nos importa ahora, pero mire, es que esto es una joya. Antes hablábamos de la imprenta de tipos móviles, es decir, para imprimir estas páginas han hecho un pliego grande como esta mesa, que luego se dobla y son las páginas por las dos caras. Lo mismo tienes que poner los tipos, como está la frase, que al berrés. Y eso ha tenido que hacer alguien, ¿no? Va letrita, espacio, letrita por letrita, letrita por letrita, letrita. Pero fíjese, ¿eh? O sea, el texto, las notas al margen, ¿no? Lo que hablábamos antes. Las anotaciones. ¿Quién escribió? ¿Sería el mismo padre Bedón? Pues nosotros, ¿no? Lo que hablábamos antes de, por ejemplo, romance impresa, ¿no? La gramática de la lengua castellana, 1409. Todavía en esa gramática dejan el espacio para la letra capital y ponen una chiquita. Entonces ya vienen los trucos. Si tú te compras el libro con la letra dibujada a mano, es más caro. Si lo compras sin la letra dibujada a mano, es más barato, ¿no? Pero bueno, luego ya se fueron dando cuenta de que eso no hacía más que entorpecer el mercado del libro, aumentar el precio, tal. No, aquí hay que vender, aquí hay que vender, aquí hay que vender. Entonces, bueno, ya empezaron a poner las Ese capitales tipo ahí. impresas y Santas Pascuas. ¿Se da cuenta? Entonces, pues... Pues me gustaría que me cuente un poco de la Biblia políglota, Sí. de hablar de estas lenguas. ¿Están en desuso? ¿Dónde se No, usaban? verá, la idea de las Biblias políglotas es una idea que ha perdurado, digamos, hasta el día de hoy en la Iglesia Católica, por ejemplo, y también en las otras confesiones cristianas. La idea es que, como decía Melanchthon, que es uno de los grandes reformadores, ¿no? La Biblia primero hay que comprenderla gramaticalmente antes que teológicamente. Cuidado. Primero es la labor del filólogo, yo, después la del teólogo que interpreta y de ahí saca normas y eso, ¿no? Entonces, la Biblia tiene, dentro de la concepción cristiana, tiene diversos sentidos. Hay un sentido literal y otros sentidos que vamos a decir que son translaticios, ¿no? Digamos, sí, la Biblia dice, literalmente dice esto, pero también nos enseña otras cosas que nosotros podemos inferir del sentido, ¿no? Si hay una lectura que no está bien, al menos desde la... Bueno, esto no lo diga en la entrevista, ¿no? Pero, porque puede levantar susceptibilidades, ¿no? Al menos para los católicos, la lectura fundamentalista, literalista de la Biblia es una lectura incorrecta. Ya. ¿Por qué? Pues porque la Biblia la abres y lo primero que dice, bueno, pues creó Dios a Adán y a Eva y de ahí viene toda la humanidad. Hombre, es un género literario. No está diciéndonos que creó a una persona concreta y luego a una mujer. O cuando el libro de Josué dice, y entonces se paró el sol que da vueltas a la tierra, pues se paró.
Entonces, mientras Moisés tenía las manos levantadas, el sol estaba parado y los israelitas seguían matando amalecitas, ¿no? O sea, todo, fíjese, todo cosas geniales, ¿no? Pero cuando él bajaba las manos, pues el sol seguía avanzando. Consecuencia, la Biblia dice que el sol gira en torno a la tierra. Hombre, no, ¿sí me entiende? Entonces, para acceder en primer lugar al sentido de la Biblia, hay que acceder a las viejas lenguas en las que la Biblia fue redactada. El hebreo y el arameo en el Antiguo Testamento, el griego y el griego en el Nuevo Testamento. 2.500, 3.000 años que tienen un montón de problemas, que tienen que ser interpretados lo mejor posible. Usted coge 5 traducciones al español distintas de la Biblia y es que el texto parece distinto, claro, porque es que es bien complicado en las lenguas originales. Y desde que en las tradiciones cristianas ha habido intentos de interpretar, gente que ha comentado, no sé si me explico. Entonces, es importantísimo acceder. ¿Por qué es muy importante, si la Biblia se escribió en hebreo y en griego, por qué es tan importante la traducción en siríaco o en latín? Pues porque se hizo hace 1700 años, ¿sí me entiende? Estaban más cerca de las tradiciones. Entonces, por ejemplo, de las 2 Biblias que tenemos aquí, que deben estar por aquí, ¿verdad? Como digo, la Políglota de París está escrita en 9 volúmenes y en 7 lenguas, ¿no? Si me permite, puedo, ¿verdad? A ver, alzamos. Bueno, ahora usted imagínese el esfuerzo que hicieron aquellos frailes por traerse hasta Quito 9 volúmenes como este. O sea, en fin, le daban importancia a lo que hacían, ¿no? La de Walton es 6 volúmenes, pero más grandes todavía. ¿Esta de Walton podemos llamarla una Biblia inglesa o políglota? No. ¿De O sea, Walton? políglota quiere decir que está en muchas lenguas. Entonces, con permiso, a ver, que no se nos va a caer, ¿no? Esta Biblia, por ejemplo, bueno, naturalmente se editó en París, ¿no? Y este volumen en concreto es de 1645. Y aquí ya nos lo dice. Los libros de la Biblia vienen en hebreo, en griego, en arameo samaritano, en arameo siríaco, en arameo targúmico, en latín y en árabe. La políglota de Walton a estas 7 lenguas le añade el persa y el etíope. Porque se supone que las viejas traducciones, al estar más cerca de los textos originales y de una tradición viva, nos pueden haber conservado cosas que son todavía hoy útiles. Todavía hoy son perfectamente útiles. Al momento de interpretarla, de leerla. Claro, o sea, es importante, verá, yo hice esa carrera, como le digo, o sea, para poder interpretar la Biblia. Entonces, hay elementos modernos, los sabios han hecho diccionarios, investigan, publican, pero nada te exime de acudir a estas viejas lenguas que también tienen su voz hasta el día de hoy. O sea, cuando el traductor al griego decidió traducir de esa manera, no es porque aquel día había bebido poco norteño y estaba enfadado y puso lo primero que quiso. No, es que tenía una tradición detrás, plurisecular, que él quiso reflejar, ¿no? Entonces, verá, para que usted se haga una idea, ¿no? Bueno, esta es una página tipo de la Biblia que, por esto se llaman Biblias políglotas, ¿no? Usted tiene del libro del Génesis, ¿no? Por ejemplo, usted tiene aquí el texto hebreo, ¿sí? Ya. La primera y más importante de las traducciones, que es la traducción griega de los 70, ¿sí? La traducción latina de la Vulgata, hasta el día de hoy, pues oficial en la Iglesia Católica. La traducción caldea, que se llama aramea del Targum de Onkelos, ¿no? Es una traducción parafrástica para uso de los judíos cuando ya el texto hebreo ya no se comprendía, ¿no? Entre la gente. Digamos que esta de acá abajo es posterior
a la de ella. Claro. Ya. Sí, bueno, esto tiene toda una larga historia. Y claro, como no todo el mundo sabe arameo, pues hombre, ya le han puesto una traducción literal al latín de este texto arameo y una traducción al latín de este texto griego, ¿no? Esta Biblia no es de las mejores políglotas. Por ejemplo, en la políglota de Alcalá, que fue la primera, hay más datos. Por ejemplo, esta no la trae, pero eso lo veremos en la conferencia del otro día, ¿no? del viernes. En estos márgenes hay una serie de notas masoréticas que hicieron los sabios hebreos, y en esa Biblia políglota sí que viene. Aquí no lo sacaron, porque en fin, ya bastante trabajo era esto. No sé si me explico, ¿no? Entonces, benditos a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una Biblia políglota. Está pensado como instrumento de estudio para acercarse al texto original de la Biblia y a las primeras traducciones, Yo ¿no? de estos. Y, esas lenguas comúnmente ahora se usan o ya no. Verá, esto es como todo en la vida, ¿no? El hebreo sigue existiendo y se usa en el Estado de Israel, en una forma que es un poco simplificada del hebreo antiguo, pero que es el mismo. Es decir, lo que ahora usamos son ya cambios que se han ido dando A en ver, la lengua. usted y yo estamos haciendo esta entrevista en latín, solo que en un latín evolucionado, que en un momento determinado ya se convirtió en una lengua nueva, que es el castellano. Ahora, es imposible moverse por esta biblioteca, imposible moverse por la cultura occidental si uno no sabe latín. Y como hemos abandonado el latín en la enseñanza, ya lo estamos pagando. Ahora, en vez de ser gente de libro y de cultura, somos gente que no hacemos más que pendejadas en el Twitter y payasadas en el Facebook. Eso somos. Eso, claro, lo bueno para los gobernantes es que a un pueblo inculto se le domina más fácilmente con mentiras. Mientras que a un pueblo acostumbrado a leer por sí mismo, a plantearse cosas, se le engaña mucho más difícilmente, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, el latín es una lengua de cultura hasta el día de hoy, ¿no? El hebreo evolucionado existe y se habla en Israel. El griego es de las lenguas europeas, pues fíjese, de este griego lo entiende con cierta facilidad una persona que habla griego de hoy, ¿no? Ha cambiado la lengua, pero en fin, no tanto, ¿no? Hay menos diferencia entre el griego antiguo, como este, y el griego actual, que por ejemplo entre el latín y el castellano, que es el latín evolucionado, ¿no? El arameo, bueno, pues es una lengua que aún se habla en diversos dialectos, pero es que dialectos arameos hay muchos, ¿no? Solo en esta Biblia, pues me parece que hemos visto hasta 3: siríaco, el arameo targúmico y el arameo samaritano, ¿no? Pero eso ya es otro mundo. Es otro mundo. Pero de... esos 3, por ejemplo, no son de uso masivo. No, Son claro, no. pequeñas. O sea, verá, cuando esta Biblia se hace, el latín es lengua corriente. Lo que ahora decimos, porque somos idiotas, que el inglés es la lengua internacional, ¿no? O sea, porque somos idiotas, porque el español es igual de internacional y mucho más hablado que el inglés como lengua materna, ¿no? Mucho más que el inglés hoy, pero muchísimo más era en aquellos tiempos el latín. Una persona culta, alemana, sueca, española, quiteña, sabe su lengua materna y sabe latín perfectamente. O sea, cuando hacen esta Biblia en París, o cuando hacen la políglota de Walton en Inglaterra, de modo natural la lengua en la que se expresan es el latín, porque la habla todo el mundo. Toda persona culta la sabe. Es lo que hay que mirar el libro también en su contexto. El claro, momento en el que evidentemente, ¿no? O sea, exactamente. O sea, y bueno, de eso hablaremos también en la conferencia del viernes, ¿no? Entonces, ellos no se plantean, digamos, vamos a utilizar lenguas que sean muy comunes. No. Ellos lo que quieren es acceder a las viejas lenguas de cultura que quisieron transmitir el mensaje bíblico lo más cercanamente posible a las lenguas originales. Ya, ¿no? perfecto, eso es clarísimo. Esa sí le quedó más o menos. Ahí está súper claro. Bueno, benditos a Dios. O sea, claro, o sea, nadie se planteaba, pues, ¿no? Que igual que iban a ser lenguas que iban a seguir siendo usadas
No, es que son las traducciones más importantes antiguas de la Biblia. Yo mañana pues puedo ponerme a hacer una nueva traducción al español, pero tengo que contar con lo que dicen los sabios actuales, con lo que dijeron los antiguos, Exacto. ¿no? Ese es el valor que tienen estas. Claro. Y el valor que tienen las bibliotecas conventuales Claro, de imagínese. acá de Quito. Imagínese. Bueno, nosotros lo diremos yo le puedo dar esta frase si usted quiere, ¿no? Porque es una frase textual que yo la repito constantemente, ¿no? Entonces, si me permite, la leo, Sí. ¿no? O sea, es que esto lo diré también en la conferencia, es lo primero que diré para asegurarme de que me quede tiempo para decirlo, ¿no? Allá por 2012 vinieron aquí a Quito dos profesores italianos, ¿no? El profesor Gastón Breccia, de la Universidad de Pavía, y esta señora Daniela Fugaro, de la Biblioteca Estatal de Cremona, también en Italia. Hicieron un estudio sobre los fondos bibliográficos de Quito. Para estos expertos, abro comillas, Quito tiene la mayor colección de libros anteriores a la independencia en América Latina. Cierro comillas. Si esta frase es cierta, yo no tengo ninguna razón para dudar de que lo sea, ¿no? Pues a lo mejor es que les pagó el alcalde de aquel tiempo que dijeran eso. Usted imagínese, o sea, libros anteriores a la independencia, hay más en Quito que en Ciudad de México, capital de la Nueva España. Más en Quito que en Lima, la ciudad de los reyes, que era una enorme urbe del virreinato, ¿no? Más en Quito que en Cartagena de Indias. ¿Por qué? Bueno, hay cosas que lo pueden explicar, ¿no? Primero, en mi país, yo vengo de un país donde se han destruido libros, conventos, en las guerras ha habido montones de... Pues aquí, gracias a Dios, no las ha habido. Ha habido terremotos, pero no se han destruido tantas cosas, menos mal. Eso es la parte negativa. Como no ha habido destrucciones, el libro se ha conservado. Pero está una parte positiva. Oiga, que este libro, quizá ningún fraile ya sabe hebreo, pero no lo han tirado a la basura, han decidido conservarlo. ¿Sí me explico? Aquel libro ya no se usa, pero hemos decidido conservarlo porque somos conscientes de que es un patrimonio. Entonces, ¿cómo se conserva un libro? Pues hombre, no dejando que el niño lo toque, no dejando que cualquiera lo robe, no dejando que el otro se lo lleve a su habitación y se olvide de devolverlo, no dejando que se manche. Es decir, poniendo cara de acelga y conservándolo bien como algo valioso. Porque vamos, si usted tiene unos pendientes de oro, pues no se lo dé a su niña de 3 años. Toma, hija, juega. No, pues con estos libros igual. Porque es que luego dicen, ay, es que estos frailes no quieren enseñar lo que tienen. No, es que quieren conservarlos. Quieren conservarlo. Y cuando este libro, por ejemplo, bueno, este está perfectamente digitalizado en muchas bibliotecas, ¿no? La políglota de Walton yo la tengo en mi computadora. O sea, yo, ¿para qué quiero venir aquí a mancharme las manos? ¿No? Pero hay libros que no. Hay libros que nos sirven para investigar. Entonces, verá, imaginemos esta biblioteca de 33.000 volúmenes, ¿no? Desde 1482 pues hasta el día de hoy. Está ya catalogada, gracias a Dios. Eso es un trabajo anterior que se hizo y la tenemos catalogada. Falta por revisar bien, limpiar, conservar, pero es que una biblioteca patrimonial, cuando tú la tienes ya catalogada, digitalizada, oye, puedes cruzar datos. Es la segunda parte de la interpretación. No solo está este libro que tuvo en sus manos el padre Bedón, o eso, ¿no? Es que uno puede hacer investigaciones y decir, vamos a ver, entre 1700 y 1750, que es cuando hago yo mi tesis doctoral. Pero en esta biblioteca, ¿cuántos ejemplares hay de Sor Juana Inés de la Cruz? Ninguno. O sea, no les interesó mucho. 5. Les interesó bastante, ¿eh? Ojo. ¿Cuántos libros hay en ese periodo que traten el tema de los pueblos nativos? Pues mira, resulta que hay gramáticas de tal lengua, leyes de Indias que se ocupan de este tema, libros para párrocos que van a estar en contacto, descripciones. ¿Se da cuenta? No sé si me explico. Sí. O sea, el acceder a la biblioteca en su conjunto nos va a dar ideas
de cómo era la sociedad, qué les interesaba y qué no. Una persona culta, a qué libros tenía acceso y a qué libros no. ¿Se da cuenta? Hay un montón, y yo puedo ampliarlo. Solo con saber también. Claro, es que yo qué- puedo ampliarlo. Yo digo, verá, es que de este libro de leyes de Indias que hizo el rey, pues yo qué sé, no sé, Felipe V, ¿no? Cuando cambió el régimen en España, entraron los Borbones. Bueno, es que resulta que tenemos estos ejemplares de leyes de Indias aquí en Santo Domingo, allá en San Agustín y en la Biblioteca Patrimonial de la Merced. Les interesaba mucho el tema. En esta biblioteca de Quito hay libros sobre Quito, sobre lo que hoy es el Ecuador. Fundamental, ¿no le parece? O sea, se pueden hacer... Ir cruzando la claro, información, o sea, claro. entonces podemos aprender mucho sobre qué pensaba aquella sociedad, En a ese qué se tiempo, dedicaban, o sea, es bien importante, o sea, no es solo tener libros por tener y eso, es que una vez que puedan estar catalogados, digitalizados, el que no esté por allá en otras partes digitalizado, pues ahí tenemos mucha enseñanza. Uno podría decir, oye, yo voy a estudiar, a mí no me interesa nada el hebreo, ni el griego, ni el nada, pero es que yo soy un historiador del arte. En los libros impresos aquí en el Ecuador, el primero, 1755. Es el primer libro impreso en el Ecuador, se imprimió en Ambato, 1755. Ya. Bueno, ¿hay algún tipo de iconografía especial? Cuando hicieron los perdón, ¿no? A ver si consigo no hacer nada grave, ¿no? Cuando hacían esos diseños que estamos viendo, ¿no? ¿Hay algún tipo de iconografía especial propia del Ecuador? ¿Sí me comprende? Claro. ¿O no? ¿No? Mire este grabado, ¿no? Bueno, pues, o sea, se pueden investigar muchas cosas sobre la sociedad antigua, ¿no? Esa es la clave. Conociendo sus bibliotecas. Claro, o sea, evidentemente, ¿no? Yo creo que usted, si viene a mi casa y ve los libros que yo he escogido tener míos, se puede hacer una idea de cuáles son mis intereses, Claro. dónde